Hoy, 27 de agosto, la Iglesia recuerda a San Cesareo de Arles. Nació en el año 470, cerca de Chalon-sur-Saône. Pertenecía a una familia galorromana. A los 18 años, cuando ya había adquirido un respetable cúmulo de ciencia, determinó abrazar la carrera sacerdotal. 2 años más tarde, se retiró a la abadía de Lerins, que había dado ya a la Iglesia muchos varones santos y sabios. El abad le nombró bodeguero, pero como las pasiones humanas alcanzan aún los sitios más alejados de los incentivos del vicio, algunos monjes tomaron a mal la administración escrupulosa de Cesareo, y el abad se vio obligado a relevarle del oficio. Cesareo quedó encantado de poder disponer de más tiempo para la contemplación y la penitencia, pero como su salud se empezaba a resentir, fue enviado a reponerse a Arles. El santo era pariente de Enoó, el obispo del lugar, a quien llamó la atención el cuidado con que el monje les evitaba la lectura de los autores paganos a los jóvenes que se preparaban al sacerdocio, y lo quiere para cumplir funciones en su diócesis. Así pues, escribió al abad de Cesareo suplicándole que le cediese al religioso. Una vez que Cesareo recibió la ordenación sacerdotal, Enoó le puso al frente de un monasterio en el que la disciplina estaba muy relajada. El santo redactó una regla, gobernó el monasterio durante 3 años y consiguió convertirlo en un modelo, a pesar de su propia juventud e inexperiencia. En su lecho de muerte, el obispo de Arles propuso que le sucediese Cesareo. Este huyó a ocultarse en el cementerio, pero fue descubierto, y el pueblo y el clero le obligaron a aceptar la elección. Contaba solamente 30 años e iba a gobernar la diócesis durante 40 más. San Cesareo no tenía el hábito de suntuosidad y el espíritu de orden que movía a tantos obispos de la época a exagerar la importancia de su cargo para asegurar su estabilidad, pero poseía en cambio un profundo espíritu religioso que hizo de él el principal prelado de las Galias. Una de sus primeras empresas fue regularizar el canto del oficio divino. Hasta entonces, en Arles, solo se cantaba en público los sábados, los domingos y los días de fiesta, pero San Cesareo lo impuso diariamente, como se acostumbraba en otros sitios, y no tuvo reparos en modificarlo para conseguir que las cristianas acudiesen más regularmente. Por otra parte, enseñó a su grey a orar de verdad, a elevar a Dios los deseos de su corazón, y no simplemente a mover los labios en vano, y aun con riesgos de cometer sacrilegio, ya que la verdadera oración consiste en levantar el corazón hacia Dios. Solía decir: el hombre adora aquello en lo que tiene puesta la mente cuando reza. El que al orar piensa en los asuntos políticos o en la construcción de su casa, no adora a Dios, sino a su casa o a los asuntos políticos. San Cesareo predicaba siempre los domingos y días de fiesta, mañana y tarde, y con frecuencia lo hacía también entre semana. Si por alguna razón se hallaba impedido, hacía que los sacerdotes y diáconos leyesen al pueblo alguna homilía de los padres. También mandó que se leyesen esas homilías después de los maitines y vísperas para que el pueblo nunca saliese de la iglesia sin haber aprendido algo. El estilo del santo, que detestaba los disgustos complicados, era sencillo, natural y agradable. Solía descender a detalles y clamaba contra los vicios más extendidos, en particular contra la costumbre de dejar el arrepentimiento para el día de mañana. Con frecuencia hablaba de las penas del purgatorio por los pecados veniales y de la necesidad de repararlos con las frecuentes penitencias. Sobre todo, predicaba acerca de la oración, el ayuno, la limosna, el perdón de las injurias, la castidad y la práctica de las buenas obras. En resumen, fue el primer predicador popular cuyos sermones han llegado hasta nosotros. Están llenos de comparaciones familiares y rara vez duran más de un cuarto de hora. Al mismo tiempo, el santo inculcaba a sus oyentes el valor de la oración litúrgica, que tanto se esforzó por popularizar. Que vuestras acciones correspondan a vuestras palabras, repetía. Que vuestras almas sean tan puras como lo exige el texto. Beati Immaculati in via. Uno de los primeros biógrafos llaman a San Cesareo
otro Noé que construyó un arca para proteger a sus hijos contra los peligros de su tiempo. Se trata de una alusión al monasterio que abrió como refugio para las doncellas y viudas del sur de las Galias que querían consagrarse a Dios. El monasterio se hallaba al principio en Aliscamps, entre las tumbas romanas. Más tarde fue trasladado al interior de las murallas de la ciudad. Su primer nombre fue San Juan. Después tomó el nombre de San Cesareo. Este confió al gobierno del convento a su hermana Santa Cesaria, redactó personalmente la regla y siempre consideró aquella obra como una de las principales empresas de su vida. En sus reglas insistía en la inviolabilidad absoluta de la clausura. Reglamenta las normas del claustro y de la vida en el monasterio. También redactó otras parecidas para los monasterios masculinos y la impuso a todos los de su diócesis. La costumbre de la clausura se fue extendiendo poco a poco a otras regiones, tras haber defendido con éxito su extensa jurisdicción, sede de Arles, que tenía como sufragáneas a varias diócesis. En calidad de primado, el santo presidió varios sínodos, de los que el más importante fue el de Orange en el año 529. Comienza a echar por tierra argumentos equivocados. Dicho sínodo se pronunció contra los que afirmaban que Dios predestinaba a ciertas almas a la condenación. También declaró que a la gracia de Dios debemos el primer movimiento hacia Él de nuestras almas, de suerte que Dios es el autor de toda conversión, contra lo que sostenían los semipelagianos. Junto con esta actividad eclesiástica, San Cesareo participó también en los principales acontecimientos sociales y políticos de su tiempo. La ciudad de Arles estaba entonces bajo el dominio del rey visigodo Alarico II. Las malas lenguas dijeron al monarca que San Cesareo, que había nacido en Borgoña, estaba tratando de anexar el territorio de Arles a los dominios del rey de Borgoña. La acusación era falsa, pero Alarico desterró al santo a Burdeos en el año 505. Cuando el monarca se dio cuenta de la injusticia que había cometido, llamó a San Cesareo del destierro y condenó a su calumniador a morir apedreado. Después de la muerte del monarca visigodo, el ostrogodo Teodorico, rey de Italia, se apoderó de los dominios de Languedoc. Habiendo concebido ciertas sospechas contra San Cesareo, mandó arrestarle y conducirle a Ravenna. Al llegar a la presencia de Teodorico, el santo lo saludó, y el rey, al ver el aspecto venerable e intrépido del anciano, se levantó y le saludó también. Enseguida hablaron ambos amigablemente acerca del estado de Arles. Después de despedir al santo, Teodorico dijo a los presentes: «Quiera Dios castigar a los que son responsables de que este santo haya tenido que hacer un viaje tan largo e inútil». Cuando quedó en mi presencia, me estremecí al ver su rostro de ángel. No puedo creer que un hombre así sea capaz de cometer los crímenes de los que se le acusan. El rey envió a San Cesareo una bandeja de plata con 300 monedas de oro y un mensaje que decía: «Aceptad este regalo del rey, tu hijo, como una prueba de mi amistad». El santo vendió la bandeja y empleó el dinero en rescatar cautivos. Después continuó el viaje hacia Roma, donde el Papa San Símaco confirmó los derechos primaciales de la sede de Arles. Nombró a San Cesareo delegado apostólico de las Galias y le confirió el palio. Según se dice, San Cesareo fue el primer obispo de Europa occidental que recibió el palio. En el año 514 retornó a Arles y siguió en el gobierno y la instrucción de su rey durante muchos años. Cuando los francos tomaron la ciudad en el año 536, se retiró un tanto de la vida pública al convento de San Juan. A los 73 años de edad, sintiéndose que la muerte se le acercaba, hizo su testamento a favor de las religiosas del convento y empezó a prepararse para la muerte. Poco antes de la fiesta de San Agustín, preguntó si la fecha estaba aún lejana y añadió: «Espero que para entonces ya habré muerto, pues bien sabéis la predilección que he tenido siempre por la doctrina tan católica de este santo». Haciéndose transportar en una silla de brazos al monasterio que había fundado, exhortó a las religiosas
a soportar con paciencia la pena que iba a causarle su muerte. La superiora del monasterio, que había sucedido a la hermana del santo, se llamaba también Cesaria, y había más de 200 religiosas. San Cesareo, verdaderamente maestro de la Galia francesa, murió en la víspera de la fiesta de San Agustín en el año 543.